¿Qué tal pasaron el día? ¿Muy lunes o no tanto? Yo hoy me di cuenta de que era el día del empleado de comercio. Como toda una mañana un tanto libre, salí a dar vuelta para conocer Córdoba. Y yo veía que había poco movimiento, que algunos negocios bastante estaban cerrados. Y digo, qué raro, bueno, algo debe pasar. Entonces dije, bueno, voy a ir a conocer el shopping. Cuando me estoy por meter al shopping, me hace una pregunta el guardia de seguridad ahí arriba de la terraza. Y me dice, ¿a qué local vas vos? Y le digo, no tengo idea, pues no conozco ninguno. Recién llego y quiero conocer el shopping. Me dice, no, porque es el día del empleo de comercio, está todo cerrado, solamente está abierto el cine y el patio de comidas. Así que se ha truncado un poco el conocimiento de Córdoba, pero la pasé lindo igual. Conocí calles, conocí avenidas y muy linda ciudad, muy linda ciudad. Así que la pasé muy lindo. Vamos a orar nuevamente, le vamos a pedir a Dios, igual que hacemos todas las noches antes de abrir su palabra, que su Espíritu Santo nos ilumine, nos abra la mente, el entendimiento para poder comprender lo que dice la Biblia. Así que si me acompañan, nos ponemos de pie, todos aquellos que puedan, y vamos a orar. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, infinitas gracias te damos por todas tus bendiciones y gracias por esta noche. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros, y te queremos pedir, como lo hacemos todas las noches, Señor, antes de abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo repose sobre nosotros, que nos abra el entendimiento y que podamos comprender lo que en ella leamos. Señor, háblanos en esta noche, que tú nos hables por medio de tu palabra, nos transformes por medio de ella. Señor, también te pedimos asistencia de los ángeles. Manda un campamento de ángeles alrededor nuestro para que podamos vivir un ambiente celestial, un ambiente espiritual aquí adentro y podamos gozar en tu presencia. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Una vez más, vamos a abrir el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 7. Y ahí vamos a comenzar donde nos quedamos ayer. Vamos a ver la hora. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 7. Ayer desarrollamos un poco la controversia, la contraposición que existe entre la luz y las tinieblas. Hablamos un poco de dónde y cuándo surgió el mal. Hablamos de cómo el mal surgió en un querubín grande y protector en el cielo. Y decíamos también y leíamos en la Biblia, en Ezequiel 28, en Isaías 14, cómo después de que surgió el mal en el corazón de este querubín llamado Lucifer en el cielo, él empezó a engañar a los ángeles del cielo. Vimos también cómo la tercera parte de los ángeles del cielo fueron arrastrados y engañados por Lucifer. Y hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, Jesús y sus ángeles lucharon contra Lucifer o Satanás y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 12. Y fueron echados fuera del cielo Lucifer y sus ángeles. Vimos también después que Dios creó la tierra. No solamente que la creó, sino también que la ordenó. Y empezó a crear todas las cosas que conocemos. Ese relato se encuentra en Génesis capítulo 1 y 2. Y vimos que lo último que creó de seres vivos fue al ser humano, a Adán y a Eva. También vimos que lo hizo cogobernante junto con él. Y que le dio todo un planeta para gobernar. Les regaló todo un planeta. No les regaló una casa, no les regaló un pedazo de terreno, les regaló todo un planeta. Y les dijo, henchíos y multiplicaos, y gobernad y sojuzgad la tierra. Pero vimos que cuando empezaron a hacer lo que Dios les había mandado a gobernar el planeta Tierra, el enemigo de Dios, Satanás, disfrazado de serpiente, engañó a Eva. Y Eva le dio del fruto que había comido también a Adán. Y pecaron. Y entonces empezaron a ser enseñados por otro ser que ya no era Dios, sino que era Satanás. Y entonces, con el encuentro de Dios con Adán y Eva, Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Así que ahí ya nos damos cuenta que Satanás estaba enseñando a Adán y Eva. Y vimos un poco qué es lo que hizo el pecado en la naturaleza humana, cómo la transformó y la dañó, cómo la cambió. Y entonces ahora cada ser humano que nace en el planeta Tierra nace como pecador, como enemigo de Dios. Pero vimos también que Dios tiene la solución para ese problema que se llama pecado y naturaleza pecaminosa. Y es que Cristo dio su vida por nosotros. Y que si nosotros aceptamos a Cristo, creemos en Él, y estamos dispuestos a seguirle, Dios nos hace hijos de Dios. Y como explicábamos no ayer, sino antes de ayer, en el sábado, un proceso existe para ser hijos de Dios. Así que ahora vamos a partir de ahí en adelante, ¿sí?
para gloria del Señor o desgraciadamente, lo que estamos tratando de hacer en esta semana es unos temas de forma progresiva, ¿sí? Entonces, cada tema se apoya sobre lo dado en los temas anteriores. Pero no se preocupen, hay un hermano acá que está grabando los temas, es el hermano Pablo Montini. Vamos todavía, le pegué el apellido, soy malo para los nombres y los apellidos. Y él está grabando los temas, así que pueden hablar con él si alguno no asistió a los otros, y si no entiende algo de lo que vamos a decir, seguramente están los temas anteriores, ¿sí? No es que es muy lindo escucharme a mí predicar por audio, pero si no se entiende, va a estar bueno para que puedan llegar a entender alguna cosita que hoy ya no vamos a tocar, porque el tiempo apremia, y ese reloj que tienen ustedes ahí contra la pared es de carrera, me parece que va más rápido que los normales, porque yo entro a predicar y al ratito ya se hace la hora de irnos, así que bueno, vamos a comenzar donde nos quedamos ayer. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante, nos dice que después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Donde fueron echados y arrojados Satanás y sus ángeles. Al planeta Tierra, ¿cierto? Den vuelta 2 páginas más, vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por lo cual, versículo 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y qué pasó con el dragón? Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer del Apocalipsis 12, versículo 1 y 2, es la mujer pura. Es la iglesia de Dios, es el pueblo de Dios. Así que el dragón se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Nosotros. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Interesante, porque aquí nos damos cuenta entonces, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, que cuando dice que hay 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos, porque esos 4 vientos quieren destruir la tierra, y los 4 ángeles los sostienen para que no las destruyan, esos 4 ángeles representan a los ángeles de Dios que están sosteniendo a los vientos que quieren destruir la tierra. Hay un desafío al estudiar la palabra de Dios, y es que la palabra de Dios no fue escrita en español. La palabra de Dios fue escrita, todo el Antiguo Testamento, prácticamente todo, fue escrito en hebreo. Una partecita chiquitita del libro de Daniel en arameo. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Tanto el hebreo como el griego fueron idiomas, sobre todo el griego, mucho más completos que el nuestro, mucho más viejos, con mucha más riqueza. Hay un ejemplo que se da siempre y es el tema del amor, ¿sí? En griego hay muchas clases de amor y cada uno tiene su nombre. Si yo le digo a mi esposa que la amo y que la deseo como mujer, es un amor de tipo eros. Pero si le digo a mi mamá que la amo y a mi papá, es un amor de tipo fraternal o fileos. ¿Sí? Y así diferente, pero yo en español tengo una sola palabra, amor. Así que le digo a mi perra, Dorilda, que se llama, que la amo. Le digo a mi hija, Elunei, que la amo. Le digo a mi esposa que la amo. Amo mi trabajo también, amo mi estudio, a todo lo amo. No tengo una diferencia. Y entonces, el desafío al estudiar la Biblia es que cuando nos encontramos con el griego, tenemos que por ahí ver algunas palabritas que tienen varios significados. Y entonces, dentro del contexto, y teniendo en cuenta que los que están escribiendo no tienen un pensamiento griego, sino uno hebreo, analizar qué significa esto. ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento griego y el pensamiento hebreo? La mayor de las diferencias. Que el pensamiento griego es un pensamiento dualista. ¿Qué significa esto? Para el griego, nosotros estamos conformados por 2 cosas. El alma, por una parte, un espíritu racional que vive dentro de un cuerpo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros somos seres integrales. No tenemos un espíritu adentro que cuando nos morimos anda por ahí. No. La Biblia dice que nosotros somos seres integrales. Si ustedes se van al capítulo 1 de Génesis, se van a dar cuenta que el Señor
cuando crea a Adán, dice, y creó al hombre del polvo de la tierra, alentó soplo de vida en su nariz, y fue el hombre un alma viviente. Así que vos sos un alma, y yo soy un alma. Entonces, cuando nos encontramos, nosotros tenemos ese pensamiento griego, ¿no? Desde que nacemos, que somos criados, en la escuela, en los dibujitos, en la televisión, en todo, se nos pinta que, si yo les digo, anda un espíritu por ahí afuera, ¿en qué piensan ustedes? ¿En un fantasma o no? ¿O no? Sí, porque es lo más normal, lo que nos han vendido en la sociedad en la que vivimos. Pero si yo le dijera a una persona de pensamiento hebreo, a una persona de pensamiento bíblico, anda un espíritu por ahí, la palabra que se usa para viento en Apocalipsis capítulo 7 es la misma que se usa para espíritu. Así que esos vientos significa que los ángeles que sostienen a los vientos están sosteniendo a los espíritus. Pero ahora bien, el concepto de espíritu no es el que nosotros tenemos, porque ya lo dijimos y no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero si alguno de ustedes tiene dudas, después me ve y concretamos una reunión con todos los que tengan dudas de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a la muerte, y nos sentamos y desarrollamos todo lo que dice la Biblia de acuerdo a la muerte, pero no es el tema de hoy. Pero la Biblia plantea que uno cuando se muere es como si estuviera durmiendo, no conoce nada, no hay el espíritu que anda por ahí. Entonces, ¿qué es el espíritu para la Biblia? Cuando dice Mateo capítulo 12 que Jesús echaba fuera espíritus, ¿de qué está hablando? De demonios. ¿Y qué son los demonios? Ángeles caídos. Son todos esos que conforman la tercera parte de los ángeles del cielo que cayeron con Lucifer. Así que cuando la Biblia acá me está diciendo que hay 4 ángeles, el Apocalipsis es un libro hermoso. Es un libro profético y simbólico. Cuando el Apocalipsis me dice que hay 4, no es que hay 4 ángeles solo. Porque los números también tienen simbolismo en el Apocalipsis y en los libros proféticos. Así que cuando, por ejemplo, el Apocalipsis habla del 4, habla de algo que es total. La totalidad se refleja con el 4. Por ejemplo, dice los 4 ángulos de la tierra. ¿De qué habla? De toda la tierra. Entonces cuando me dice, vi un ángel volar por en medio del cielo, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que traía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a la totalidad de los moradores. ¿Cómo lo describe? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. 4. Nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando dice que hay 4 ángeles, son todos los ángeles de Dios que están destinados a sostener a los 4 vientos. ¿Cuáles son los 4 vientos? Todos los demonios que viven sobre el planeta Tierra y que están tratando de destruirte. Por eso decíamos el sábado que ser hijo de Dios tiene sus ventajas. Porque la Biblia sigue diciendo, versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Así que estos ángeles están protegiendo toda la tierra hasta que termine el trabajo de ese ángel poderoso que está sellando a los siervos de Dios. Ahora, una de las preguntas que nos tenemos que hacer esta noche, ¿estás sellado vos con el sello de Dios? ¿Estás sellado para la salvación? Porque si no estás sellado, podés estar marcado. ¿Se acuerdan que dijimos que siempre en Apocalipsis se da como un contraste entre la luz y las tinieblas, lo bueno y lo malo? Aquí en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, versículo 3, aparece el sello de Dios. Pero hay otra cosa que aparece en el capítulo 13. Capítulo 13, versículo 16. Está hablando de una bestia, un poder que se va a levantar y va a querer y va a hacer que toda la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, como hablamos el sábado, lo adoren. Adoren ese poder. Pero ese poder, en vez de sellar, marca. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Así que es necesario saber si está sellado o no con el sello de Dios, porque si no está sellado, corres el peligro de que te marquen. Y hoy no vamos a hablar extensamente ni del sello ni de la marca. Pero sí podemos hablar del sello un poquitito, ¿quieren? ¿Les interesa hablar del sello un poquitito? Una puntita así, como para dejar el saquito de té en remojo para que vaya largando juguito. ¿Quién es el sello de Dios? ¿Y qué es el sello de Dios? Son 2 preguntas que conforman una sola cosa, sello de Dios.
Hoy, esta noche, vamos a responder quién es el sello de Dios. Todo sello tiene dos partes, ¿cierto? Todo sello tiene dos partes. Primero, el sello físico. ¿Han visto por ahí cuando van a pagar algo? ¿Sí? Que te dicen, bueno, a ver, pasa por ahí con los impuestos y cosas así, y entonces pagan y te sellan, ¿cierto? Lo que queda en la hoja, lo que queda marcado así en azul o en negro, que dice Ministerio de Justicia pagado, ¿qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Un sello o no? Si te preguntan, ¿pagaste? ¿Vos qué le decís? Sí, acá está el sello, ¿o no? ¿Y lo que el tipo tenía en la mano, cómo se llama? Sello también, ¿o no? Los dos son sellos y son el mismo sello. Uno es el que marca y el otro es la marca del sello, la señal, ¿o no? Bueno, ¿quién es el sello? ¿Quién es el sello? Vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13. El sello es la persona que describimos como el agua el sábado por la mañana. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, ¿quién es el sello? El Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Efesios 4:30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, ¿qué? Fuisteis sellados para el día de la redención. Así que, ¿quién es el sello? El Espíritu Santo. Pero bueno, ahora después nos falta descubrir qué es el sello que queda sobre el papel, ¿cierto? Bueno, eso va a tener que venir otra noche, porque hoy no lo vamos a decir. Así que vamos a seguir adelante. Tenemos que saber si el Espíritu Santo nos ha sellado para el día de la redención. Porque si no, el día de la redención para algunos puede ser el día de la perdición para otros. Para todos aquellos que estén sellados y hayan elegido seguir a Dios y aceptar el sacrificio que Cristo hizo por ustedes y por mí, para todas esas personas es el día de la redención. Para todas las personas que no quieran aceptar a Dios, que quieran hacer su vida, que no le interese Dios, es el día de la perdición. Así que es necesario que esta noche descubras si estás sellado o no. Y que si no estás sellado, decidas sellarte. O decidas perderte, según lo que a vos más te guste. ¿Sí? Así que vamos a seguir en el viaje este. Contraste, sello de Dios y marca de la bestia. Y decíamos que nosotros, el problema del pecado que tenemos, al problema del pecado que tenemos en nosotros, Dios lo resolvió por medio de la muerte y el sacrificio de Cristo. Hermanos míos, desde el problema de pecado, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, existe en el planeta Tierra un conflicto de adoración. Desde el momento en que Adán y Eva decidieron dejar de ser enseñados por Dios y empezar a ser enseñados por Satanás, existe en la vida y en la mente de cada ser humano que vive sobre el planeta Tierra un conflicto de adoración. Y vamos a ver algunos de estos conflictos que desarrolla la Biblia. Desde el principio hasta el fin podemos encontrar decenas de figuras y decenas de historias que reflejan este conflicto de adoración. No podemos desarrollarlo todos, así que vamos a elegir algunos que a mí son los que más me gustan. Vamos a ir, por ejemplo, a Génesis capítulo 4, conflicto de adoración. ¿Por qué? Porque al fin del tiempo se nos dice que va a haber un conflicto de adoración. En el tiempo del fin, que no falta mucho para que Cristo venga, va a existir un conflicto de adoración. Y entonces a los que adoran a Dios se les va a poner el sello de Dios. El Espíritu Santo los va a sellar. Y a los que no adoran a Dios, un poder humano les va a poner la marca de la bestia. Los que adoran a Dios estarán inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y entonces el día en que Cristo venga será el día de la redención. Los que no adoran a Dios tendrán la marca de la bestia, se maravillarán en pos de la bestia, capítulo 13, versículo 8 de Apocalipsis, y sus nombres no estarán inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y según el capítulo 20, todos aquellos que no se hayan inscrito en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis capítulo 20, serán lanzados al lago de fuego donde serán consumidos y hechos ceniza, para que el pecado nunca más se levante en el planeta Tierra ni en el universo. Por eso es necesario saber cómo se desarrolla el conflicto de adoración en la Biblia y en tu vida. Porque estamos pronto a que esas cosas pasen. Entonces, en capítulo 4 de Génesis nos encontramos con una historia conocida. La historia de Caín y de Abel. Los dos primeros hijos del planeta Tierra, ¿cierto? Y dice, conoció Adán a su mujer, Eva. Fíjense,
acuérdense que el sábado me parece que dijimos esto, el concepto de conocer en hebreo es conocer en concepto y experimentar. Así que cuando Adán conoció a Eva, dio por fruto ese conocimiento conceptual y experimental un hijo, ¿cierto? Y entonces dice, conoció Adán a Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador ¿de qué? De la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué pasó acá? Conflicto de adoración. ¿Qué era lo que representaba a Cristo como el redentor de la raza humana? ¿Las frutas y verduras o un cordero? Un cordero. ¿Se acuerdan cuando viene a ser bautizado y está Juan el Bautista bautizando y dice, aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? El Cordero había sido elegido por Dios para que refleje a Cristo. Pero Caín trajo de lo mejor que él tenía. Y aquí tenemos un concepto interesante. Puede ser que en tu vida vos le estés dando lo mejor que tenés a Dios, pero puede ser que eso no sea lo que Él te pide. Yo me pongo a pensar y digo, pero Caín lo hizo con la mejor onda. Eligió de lo mejor que él tenía. Eligió de lo más lindo que poseía. Eligió las frutas más grandes, las verduras más grandes y dijo, esta va a ser mi ofrenda para Jehová. Pero Jehová no le había pedido ni frutas ni verduras, por más lindas que sean, le había pedido cordero. Esto quiere decir que cuando Dios te pide algo en su palabra, no hay excusas para hacer otra cosa, por más que lo hagas con la mejor onda o con la mejor de las intenciones. Porque Dios te pide lo que te pide porque sabe que es lo mejor para vos. Así que cuando Dios te pide, por ejemplo, que no mates, no mates. Cuando Dios te pide que no adulteres, no adulteres. Cuando Dios te pide que solo lo adores a Él, hay que adorarlo solo a Él. ¿Y cómo? Con las condiciones que Él tiene. ¿Y qué nos vamos a dar cuenta si hacemos eso? Que vamos a empezar a disfrutar de la adoración a nuestro Dios, a nuestro Creador. Y mantengan esto en la mente para una próxima noche. Porque cuando toquemos sello de Dios versus o contra marca de la bestia, nos vamos a dar cuenta de que así como pasó con Caín, que Caín eligió lo mejor que tenía para darle a Dios, pero eso Dios no se lo había pedido ni le servía, está pasando hoy. Y va a pasar a un nivel mucho mayor hacia el fin del tiempo. Cuando Dios te pide un tiempo especial para Él, necesitas destinarle ese tiempo. Es por eso que aquí tenemos el primer conflicto de adoración que se da entre los hijos de Adán y Eva. Y entonces Dios obtiene con agrado la ofrenda de Abel y a Caín lo llama la atención aconsejándolo y le dice, no seas onzo. Si haces lo que yo te pido, ¿no serás enaltecido? ¿Por qué te va a poner triste por hacer las cosas que no te pido? Caín no le hizo caso, ustedes saben la historia, mató a su hermano y fue el primer asesino del planeta Tierra. Conflicto de adoración. Vamos a otro, a ver. Otro conflicto de adoración. Génesis 6, capítulo 5. Después que pasó el tiempo, muchas personas empezaron a nacer y a procrearse. Y vamos a leer del versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, Génesis 6, capítulo 1, Génesis 6, versículo 1, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vamos a parar un segundito acá. ¿Se acuerdan que dijimos ayer que siempre, del momento en que Adán y Eva pecaron hacia adelante, existen sobre el planeta Tierra solo dos grupos? Los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, que a veces son llamados de diferentes formas. ¿Se acuerdan que dijimos que el apóstol Juan los representa con la frase los del mundo o el mundo? El libro de Santiago también lo refleja así. En el capítulo 4 del libro de Santiago dice que la amistad del mundo
con el mundo es enemistad contra Dios. Aquí la Biblia no lo representa con el mundo, dice que estaban los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Dos grupos. Y entonces los hijos de Dios, viendo lo bellas que eran las hijas de los hombres, decidieron empezar a juntarse y a casarse con las hijas de los hombres. No era que las hijas de los hombres, aquellas personas que no les gustaba a Dios, que no le agradaba, que no querían, eran más bellas que las otras, creo yo. Simplemente era que mostraban más que las otras, ¿no les parece? Las otras también eran lindas. Lo que pasa es que no se andaban vendiendo tanto. La cuestión es que, ¿qué pasó? Dicen los comentadores bíblicos que en este tiempo hubo algo interesante que se trató de dar muchas veces sobre el planeta Tierra. Las personas más poderosas empezaron a ser una élite, un grupo especial dentro de los seres humanos. Y entonces no es solamente que se juntaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, sino que dice después, los versículos siguientes, que entonces, después de eso, aparecieron gigantes. Hay una realidad que se da en nuestro planeta y se dio al norte de América, en Norteamérica, y se dio con los esclavos negros. Si ustedes se pueden ver, cuando empezaron a traer esclavos negros desde África para América del Norte, el viaje era tremendo. Traían cientos de personas desde África, amontonados, asfixiándose, enfermándose en barcos durante días enteros, semanas enteros, ahí apretándose. ¿Quiénes duraban? Solamente los más fuertes. Los más débiles morían en el trayecto. Y después, cuando llegaban a América del Norte, ¿qué pasaba? Los tenían, muchas gracias, los tenían trabajando y trabajando y trabajando, y muchos de ellos morían trabajando. ¿Quiénes solamente quedaban vivos? Los más fuertes. Y entonces los hombres más fuertes, que habían quedado vivos después de todo ese trajeteo, las mujeres más fuertes eran los que se juntaban y que tenían hijos fuertes. Es por eso que hoy por hoy encontramos a basquetbolistas negros que son inalcanzables por muchos blancos, porque es una raza que se ha fortalecido. Y es una ley. Dicen los comentadores bíblicos que en esa época pasó lo mismo. Los hombres empezaron a juntarse entre los más fuertes para generar una raza más fuerte. ¿Para qué? Para gobernar el mundo. ¿No es esa la ambición de todo ser humano poderoso sobre el planeta Tierra? No importa cuántos niños tenga que matar, no importa lo que tenga que hacer, el poder es algo que corrompe tanto al ser humano que lo hace insensible. ¿No pasó eso con Lucifer? ¿No le importó arrastrar a la tercera parte de los ángeles del cielo en su rebelión? El pecado nos transforma, nos corroe y nos corrompe. Y existió otro conflicto de adoración, porque el versículo 5 dice, y Dios miró y vio que todo designio del corazón y del pensamiento de ellos era de continuo solamente al mal. Así que ya no adoraban a Dios, sino que ahora ¿a quién adoraban? A sí mismo. Y se creyeron que ellos mismos eran dioses. Y entonces el Señor, ¿qué tuvo que hacer? Traer el diluvio sobre la tierra. ¿Y cuántas personas de todo el mundo sobrevivieron? 8. ¿Adentro de qué? De una cascarita, de un arca, sostenida por el Señor entre las olas de todo el planeta lleno de agua. Otro conflicto de adoración. Primera de Reyes 18. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es necesario que entendamos que en nuestra vida, en tu casa, en tu mente, en tu trabajo, se está dando este conflicto de adoración. Y si no prestas atención, es posible que te pierdas por no adorar al verdadero Dios. Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 18, encontramos la historia del pueblo de Israel, cuando dejó de adorar a Jehová y empezó a adorar a Baal y a Astarté, a Baal y a Sera. Y entonces dice el versículo 17 que un profeta de Dios se encuentra con el rey de Israel, con el rey Acab. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que turbas a Israel? A lo que Elías respondió, versículo 18, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, o sea, los 850, que comen de la mesa de Jezabel. Así que Acab reunió a los 850 profetas, a los de Baal y a los de Asera, y del otro lado se encontraba Elías Tisbita.
el profeta de Jehová. Y entonces Elías le desarrolla en todo el capítulo siguiente que hagan una competencia de adoración, que hagan una competencia de dioses, que los dioses luchen y que se vea quién es el verdadero Dios. Me acuerdo de la historia de Adolfo. Adolfo es un hermano de iglesia de Santa Fe, de Betel. Tiene su esposa que se llama Susana. Un día llego a la casa y me cuenta Adolfo que había ido a llevar a una señora que encontraron en el hospital en Santa Fe hasta La Gallareta. La Gallareta es una población que no me acuerdo a cuántos kilómetros está de Santa Fe. Estuvimos yendo a dar estudios bíblicos y abrir una iglesia ahí. Deben ser unos 300 kilómetros, creo yo, de la ciudad de Santa Fe. Entonces, cuando me encuentro con Adolfo, él me cuenta que al llevar a esa señora, le dieron el mensaje mientras iban trayecto a La Gallareta. Eran unas 3 horas de viaje, así que estuvieron charlando con ella. Y ella, cuando se baja en su casa, les agradece y le dice: pero yo quiero que le cuenten esto a mis amigos, a mis vecinos, porque ellos no saben de esto. Así que Adolfo y Susana le dicen: bueno, llámelos, vamos a contarles y vamos a hablar con ellos y después nos vamos. Así que vinieron unas 30 personas de los vecinos de esta señora en Gallareta. Y entonces le preguntaron a Adolfo y a Susana de qué iglesia eran, y ellos le contaron que eran cristianos, adventistas. Y entonces Adolfo y Susana le dijeron, después de cantar unas alabanzas: ¿no quieren que oremos por algunas cosas que a ustedes les estén pasando, por algo que tengan en el corazón, algo especial que le quieran pedir a Dios? Y las personas empezaron a pedir, pero había un pedido que se repetía en todos: por favor, que llueva. Hace 8 meses que no llueve, 9 meses que no llueve aquí, y aquí nosotros vivimos de lo que sembramos, de lo que cosechamos en nuestra quintita. La Gallareta era una ciudad, un pueblito que vivía del ferrocarril. Cuando el ferrocarril cerró, como muchos otros pueblitos, quedaron en el medio de la nada, sin tener acceso a nada. O sea que viven de lo que está ahí, del municipio y lo que el gobierno les da. A lo que Adolfo contestó: vamos a hacer una cosa, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que llueva. Y vamos a pedirle que si realmente nuestro Dios es el verdadero Dios, que llueva tanto que ustedes nos tengan que llamar o mandarnos un mensaje para pedirle a Dios nuevamente que no llueva más porque se van a inundar. Así que Adolfo hizo esa oración y yo me lo encuentro 3 días después y me cuenta esto. Y yo le digo: Adolfo, lo metiste al Señor entre la espada y la pared. Así que hay que orar para que Él conteste esa súplica, esa oración, para que demuestre que Él es el verdadero Dios, que nuestro Dios es el verdadero Dios, que nosotros somos su pueblo. Así que nos pusimos a orar y a las 2 semanas me llama Adolfo: Paul, venite para casa, necesito hablar con vos urgente. Así que cuando salgo de dar clases me voy para la clase. Y estaba emocionado y me dice: ¿no sabes lo que pasó? No sé, contame. Dice: me llamaron de La Gallareta, tenemos que orar. ¿Para que llueva? Le digo yo. No, para que pare de llover, se están inundando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Elías era un poco más radical. No oró para que llueva en este momento. Ya hacía 3 años y medio que no llovía, porque él había dicho que no iba a llover hasta que él lo diga. En vez le dijo: vamos a hacer una cosa, armen un altar ustedes, los 850 profetas, los de Baal y los de Acera, y clamen a Baal y Acera que descienda fuego del cielo y que consuma la ofrenda. Si Baal y Acera hacen descender fuego del cielo es porque son los verdaderos dioses. Pero si ellos no hacen descender fuego del cielo y yo pongo en el altar una ofrenda al Señor y le digo a Jehová que lance fuego del cielo y cae fuego del cielo y lo consume, es porque Jehová es el verdadero Dios. ¿Y por qué tuvo que hacer esto Elías? Porque el pueblo de Dios estaba confundido. Dice el capítulo 18, versículo 20 y 21, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué hizo? No respondió palabra. No respondió palabra. ¿Por qué? Porque estaban confundidos. No sabían realmente quién era Jehová. Y yo te pregunto, ¿vos sabés realmente quién es el Dios que tenés? ¿Conocés a ese Dios por el cual te llamás cristiano? ¿O es un Dios que conocés simplemente porque otros te contaron quién es? ¿O es un Dios que conocés simplemente porque leíste algunas historias acerca de él? Cuando alguien te pregunta quién es tu Dios, ¿le contás quién es el Dios de Elías, el Dios de Pablo, el Dios de Pedro, el Dios del pastor, el Dios de la iglesia? ¿O le contás de tu Dios, de los milagros que Él ha hecho en tu vida, de los milagros que está haciendo en tu vida,
de las cosas que vos estás viviendo con Él. Porque no se concibe, hermanos míos, tener un Dios todopoderoso y no tener cosas para contar. No se concibe tener un amigo que se la juega toda por vos y te salva de problemas y peligros y no contarlo para que otros se hagan amigos de Él también. Y no basta con ser cristiano y no basta con ser adventista para conocer a Dios. Yo nací en el seno de una familia adventista. Mis padres, cuando me tuvieron, ya venían a la iglesia. Me bauticé a los 16 años, sin comprender en plenitud qué es lo que estaba haciendo. En plenitud, como lo explicamos el sábado a la tarde. Y fue que conocí a Dios a los 24 años, hace 6 años atrás. Y a los 24 años me di cuenta que había pasado 24 años en el pueblo de Dios, sabiendo quién era Dios por todo lo que me habían contado acerca de Él, pero no lo conocía. Es como cuando te hablan de una chica, ¿no? ¿No le han presentado a alguna chica alguna vez? Y te dicen, no, porque tengo una amiga que es así, o tengo un amigo. ¿Hay alguien que se haya puesto de novio o de novia acá porque le han presentado a un amigo o una amiga? ¿No? ¿Ahí? ¿Sí? Y entonces, vos te entras a imaginar, ¿no es cierto? Te dicen ahí, no, porque es así, es asá, es buena chica, es asá, es buen chico. Y con Dios pasa lo mismo. Pero hasta que vos no lo conocés, como que no te quedás tranquilo, ¿cierto? O alguien se ha mandado cartas cuando había ese sistema de envío de cartas. ¿Se acuerdan cuando venía la revista y uno mandaba cartas y se conocía por cartas? O por chat. Hay muchos que se conocen por chat. Y tenés ahí la sensación de, ¿y cómo será? ¿Y la foto que habrá puesto será la verdadera? Y todo eso, ¿cierto? Es difícil porque uno va ahí todo emocionado ay, ¿qué pasará? Y con Dios pasa lo mismo. No es lo mismo que te hablen de alguien a que vos conozcas y transites tiempos, momentos buenos y malos con esa persona. Y yo no empecé a transitar momentos buenos y malos con el Señor hasta los 24 años. Ahí me di cuenta que Él sí había transitado conmigo, pero sin que yo transite con Él. ¿Se entiende? Él había estado al lado mío, me había protegido, me había dado un montón de cosas sin que yo me dé cuenta. Pero a los 24 años empecé a tener una relación personal con Dios. Y empecé a vivir una vida que no es normal para la gloria del Señor. Es la vida que podés estar viviendo vos en este momento, seguramente. O es la vida que si no la estás viviendo, la podés empezar a vivir a partir de hoy. Una vida viendo el poder de Dios. Una vida viendo a Dios cambiando y transformando corazones. Una vida viendo milagros y maravillas, porque no se ha cortado el poder de Dios. El mismo Dios de Elías es mi Dios. El mismo Dios de la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es mi Dios y es tu Dios. Pero hasta que vos no tengas una relación personal con Él, hasta que vos no lo experimentes de forma vivencial en tu vida, no vas a saber quién es Dios. Pero Elías sabía quién era Dios. Así que cuando se reúnen todos los profetas, dice la Biblia, léanlos después, que empiezan a gritar y a alabar a Baal y a Sera, pero nada pasa. Desesperados se empiezan a cortar por todos lados, clamándole a Baal y a Sera que por la sangre que ellos estaban derramando por ellos hagan descender fuego del cielo que consuma lo que ellos estaban haciendo, pero nada pasa. Así que después de que pasaron horas y horas, las 850 personas estas, haciendo el culto a Baal y a Sera, y nada pasó, Elías toma su lugar. Le dice, bueno muchachos, ya está, se le terminó el tiempo. Es más, le dimos tiempo de descuento. Tampoco. Déjenme a mí. Dice el versículo 30, capítulo 19, capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba ¿cómo? Arruinado. ¿Por qué estaba el altar de Jehová arruinado? Porque nadie lo adoraba, ¿para qué iba a estar bien? ¿No es cierto? Lo habían dejado abandonado. Nadie adoraba a Jehová, así que el altar de Jehová estaba arruinado. Y ahora otra pregunta que nos tenemos que hacer en esta noche es, ¿el altar de Jehová en tu vida cómo está? ¿Cuáles son los altares que están buenos en tu vida? Que están cuidaditos, pintaditos, lustrosos. ¿Es el de Jehová o son otros tipos de altares? ¿Estás adorando a Jehová o estás adorando a otros dioses? ¿Estás rindiéndole el honor a Jehová y viviendo para Jehová? ¿O estás viviendo para otra cosa? Y dice entonces el versículo 37 y 38, respóndeme Jehová, respóndeme, ¿para qué? ¿Para que yo me agrande? No,
Respóndeme para que me vengan de Crónica TV y me filmen y me pregunten cómo hice descender fuego del cielo. No. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando Dios hace milagros en la vida de una persona, lo hace para que otras personas crean en su nombre. No lo hacen para que esa persona se ensalce y se alabe. Cuando Dios hace milagros en la vida de una persona, lo hace para que por el testimonio de esa persona otras personas puedan tener fe en ese Dios que esa persona tiene. Cuando empecé a conocer a Dios a los 24 años, 25, estaba de anciano de iglesia de la iglesia de Santa Fe, de una de las iglesias de Santa Fe. Y entonces tenía el sueño de poner una radio. Y como no teníamos plata ni nada, dije, por lo menos vamos a empezar a conseguir materiales en MP3 para la radio. Entonces busqué toda emisora de la iglesia que encuentre por internet y le mandé un mail. Eran como 20 o 25 emisoras. A lo cual nadie me respondió. Pero mi familia sabía que yo había mandado esos mails y un día llego a la casa de mi papá a visitarlo y me dice, vos sabés que escuché unas predicaciones de un pastor y me gustaron, y entonces anoté la página de la radio esta, que es una radio de la iglesia en Estados Unidos, para que le mandes a pedir material. Bueno, dame, total. Copié uno de los otros mails que había mandado, le cambié el nombre de quien lo iba a recibir y lo mandé. Para mi sorpresa contestó. El hombre que lo había recibido se llamaba Israel Velázquez y la radio se llamaba La Voz de la Profecía. Entonces cuando me contesta me dice, hermano, se presenta, y me dice, yo le puedo mandar materiales, pero me gustaría llamarlo por teléfono. Bueno, así que le doy el teléfono y me llama. Y me dice, ¿para qué lo quiere usted? Y yo lo quiero para el día de mañana por una radio. Y tengo a mi papá que escuchó un sermón de este pastor y le gustó. Y entonces quiere seguir escuchando sermones, etcétera. Bueno, dice, yo le voy a llamar al pastor, le voy a preguntar si me habilita para mandarle sus sermones. Y si me habilita, yo se los mando. Listo. A la semana me manda un mail y me dice, mire, lo llamé al pastor, me habilitó, así que le estoy mandando en una encomienda unos 300 sermones en audio de él y 15 en video, porque hace unos años estuvo en Argentina y dio 2 semanas de oración, así que ya como usted es argentino, se lo mando también los que él dio en Argentina. Listo, muchas gracias. Cuando llegó, como a los 20 días la encomienda, yo se la di a mi papá. Y la historia sigue tiempo después, 1 o 2 meses, porque llama a otra persona a la casa de mi papá, que era el teléfono donde se comunicaban, y pide hablar conmigo, pero yo no estaba. Y entonces mi papá me llama un miércoles y me dice, mirá, llamó a alguien de Estados Unidos para hablar con vos. Le digo, ¿Israel Velázquez de la Voz de la Profecía? No, dice otro. Era un cordobés que vivía en Estados Unidos. Vive. Y entonces le digo, ¿y qué quería? No sé, dice que te va a llamar mañana. No, le digo, pero yo mañana no voy a andar por Coronda, que es donde viven mis padres. Bueno, me dice, si llama, ¿cuándo vas a andar? El viernes seguramente. Listo. El jueves llamó de nuevo, yo no andaba, le dijo el viernes. El viernes al final no fui. Y entonces mi viejo le dijo, después del Club de Conquistadores tienen que almorzar en casa el domingo. Así que si lo llamás el domingo como a las 2 o 3 de la tarde de acá a Argentina, seguro lo encontrás. El hombre llamó a las 2 o 3 de la tarde y yo estaba comiendo a la casa de mi papá, así que fui, atendí el teléfono. Y yo con ese afán, recién empezaba a conocer a Dios, mi vida empezó a cambiar. Digo, el Señor me va a mandar dólares para la radio, por eso hay un tipo que me está llamando de Estados Unidos. Soy un poco pecero, ¿cierto? Y entonces digo, acá está la contestación del Señor, porque estábamos orando por plata para la radio. Para mi sorpresa, no hablamos prácticamente nada de la radio, sino que el hombre este con su mujer me empezaron a contar toda su vida. Toda su vida. Son psicólogos, son cordobeses los dos. Miento, él es cordobés, ella es entrerriana. Estudiaron aquí en Córdoba psicología, se fueron a vivir a Entre Ríos. De ahí se fueron a Estados Unidos, hicieron doctorados en psicología y estaban allí ya afianzados con sus hijos grandes. Y me empezaron a contar desde que se conocieron en la iglesia hasta el momento en que ellos estaban viviendo. Y me empezaron a contar cosas muy personales, cosas que yo no se los hubiera contado a nadie. Entonces me sorprendía. Me contaron el testimonio de cómo el Señor los llamó cuando ellos se habían alejado de Él. Y después de 3 horas que me estaban contando los dos por teléfono, y yo con las orejas coloradas, ya fuimos cerrando la conversación. Y entonces, cuando cierro la conversación, le digo, bueno, muy bien, señor fulano de tal, ¿y para qué me llamó usted? Yo estaba esperando que me diga, para darte dólares. Entonces me dice, mirá, yo te llamé porque el pastor fulano de tal, el que mi papá había escuchado, me pidió que te llame. Yo le digo, y a mí me empezó a latir el corazón, porque digo,
esta cosa está rara, yo al tipo ese no lo conozco, no escuché nunca un sermón de él. Digo, pero yo no lo conozco a él. Bueno, él me pidió que te llame, por eso te llamamos. Yo en la desesperación de miedo, de confusión, le digo, bueno, está bien, bueno, muchas gracias, yo qué sé, y corté. Me fui y ni terminé de comer. Mi esposa se subió al auto, nos despedimos de mis viejos y salimos para Santa Fe y yo iba callado. ¿De qué hablaron? Me dice mi esposa. No, de nada, un poquito de esto, de lo otro. No sé para qué llamaron en realidad. Y ahí me quedé pensando y dije, bueno, voy a empezar a escuchar sermones del tipo este para ver por qué le dijo al otro que me llame y cómo hizo para... Así que empecé a escuchar. Realmente el pastor es un siervo de Dios. Su nombre es Andrés Portes. Y a las 2 semanas me vuelve a llamar el hombre este, el cordobés. Y me pregunta ahí sí por la radio, que cómo íbamos, que cómo estaba él y cómo estaba yo. Y cada 15 días nos llamaban, aunque sea media hora, para hablar con nosotros. Me parecía extraño, pero empezamos a hacer una relación linda. A lo que yo a los 2 meses tomo coraje y le digo, fulano, ¿no me pasás el número del pastor? Para preguntarle por qué la primera vez le pidió a ustedes que nos llamen. Sí, yo te lo paso, si él me pidió, te lo paso. Me pasa el número del celular. A lo que yo no me daban ganas, tenía miedo de llamarlo, estaba así como no sé, me daba cosita. Pero estábamos pasando por un momento difícil con él y ella había perdido 2 embarazos y estábamos en un proceso difícil. Y entonces un día que estábamos pasando por un proceso de esos difíciles, lo llamo. Miércoles después de culto de oración que nosotros habíamos vuelto, lo llamo. Él atiende, me atiende muy amable. Me comenta que está por ir al culto de oración, él a dar. Yo le comento que habíamos vuelto. Y le comento el problema que estábamos atravesando con Eli. A lo que él me pide hablar con Eli primero, después habla conmigo, nos da unos consejos y ora con nosotros. Después de eso entramos en el proceso de la despedida. Todas las llamadas, ¿no es cierto?, tienen una introducción, un desarrollo y una despedida. Así que empezamos el proceso de la despedida. Y en el proceso de la despedida, ahí vino mi pregunta y le dije, pastor, disculpe, yo le quiero hacer una consulta. Sí, decime, Pablo. Fulano de tal me dijo que la primera vez que me llamó, que usted le pidió que me llame. Sí, me dice él. Y le digo, pero ¿cómo puede ser eso posible si nosotros no nos conocemos? Es la primera vez que hablamos por teléfono. Imagínense, mi cara era peor que la de ustedes en este momento. Y él me dice, mirá, Pablo, yo hace 28 años que conocí al Señor, a los 19 años. Y desde ese momento, desde las 3, 4 de la mañana, todos los días me levanto y hasta las 7, 8 estudio la palabra de Dios. Y muchas veces el Señor me encomienda cosas, me manda cosas. Y ahí los ojos se me pusieron más grandes. Y entonces él me dice un día, yo estaba orando y estudiando la Biblia, y el Señor me dice, Andrés, necesito que me hagas un favor. A lo que yo le respondí, sí, Señor, ¿qué pasa? Necesito que le digas, que le digas a fulano de tal, que llame a Pablo Ferrero de Argentina. A lo que el pastor dice que le responde a Dios, yo sentí el nombre Pablo Ferrero de Argentina, pero es un muchacho joven que está por poner una radio. Israel Velázquez me comentó de él una vez para mandarle CD con mis sermones. Sí, le hizo el Señor, yo sé que te mandó Israel Velázquez, pero necesito que lo llame el cordobés. Entonces me dice él, yo ese miércoles, era un miércoles, lo llamé, era un lunes, lo llamé al cordobés, me dice el pastor, y le dije que te llame, a lo cual él no te llamó. Al otro día, mientras yo estoy orando, el Señor me dice que el cordobés, Miguel se llama, no te llamó. Entonces yo lo llamo de nuevo y le digo, mirá que el Señor me dijo por segunda vez que lo llames a Pablo Ferrero, Argentina. Y entonces nos llama, y entonces un miércoles me dice, el miércoles, el tercer día, el Señor me dice de nuevo que lo llame, que le diga que no juegue más con él, que le diga que no te hable solo él, sino que te hable su esposa también, que te cuenten todas sus experiencias y que te cuenten que los pozos en los cuales ellos estuvieron y cómo Dios los sacó de ahí. Dice, ¿y ese fue el primer día que te llamó? Cuando te llamó la primera vez, ¿no fue un miércoles? Sí, le digo. Y entonces mi pregunta segunda fue, bueno, ¿y para qué Dios le pidió a usted que le diga al cordobés que me llame? A lo cual él me respondió, no sé. No me dijo nada. Pero sí sé una cosa. Cuando Dios llama a una persona, la llama para algo especial. Y nos llama a todos. En la vida, Dios llama a cada persona. El asunto es que vos le des la oportunidad cuando Él te está llamando. Porque si no, Él se va a buscar a otro. Pero, me dice, el Señor te está dando la oportunidad de contestar una oración que hace 2 años, cuando yo tenía 24, hiciste en el comedor de tu casa. Y era verdad, yo hacía 2 años, una noche, 12:30 de la noche, antes de irme a acostar, había tenido una charla con el Señor a mis 24 años, cuando empecé a conocerlo, y le había hecho un reclamo, y era
que no quería vivir una vida normal, porque me habían contado siempre de un Dios que podía hacer un montón de cosas, pero yo nunca había visto nada que haya hecho. Entonces le pedí que por favor, si podía vivir una vida como la de la persona de la Biblia, una vida que no tengamos que andar arrastrados, una vida que se pueda ver que Dios es real, no que es un tipo que me lo pinta la Biblia y que me lo cuentan, pero hoy no hace nada. Así que cuando me dijo eso yo me emocioné también, le dije, bueno, muchas gracias. A lo que él me dijo, si vos querés tomar el desafío que Dios te hace, ponete claro con el Señor, dejá las cosas a las cuales estás adorando, que no te dejan adorar a Dios, y el Señor va a hacer el resto. Y fue desde ahí en adelante que mi vida empezó a cambiar, pero más profunda. Porque con él empezamos a hacer una introspección, un estudio de nosotros mismos, para ver qué estaba pasando en nuestra mente y en nuestra vida, que no le dejaban al Señor obrar. La verdad que todavía no sé para qué me llamó el Señor, pero desde el momento ese, mi vida ha cambiado mucho. En algún momento de mi vida el Señor me llamó para que haga un bollo, para que tire a la basura todos mis proyectos, planes y sueños que había realizado durante 26 años. Para que ahora haga los proyectos de Él. Y con Él y con mi familia decidimos hacerlo, para la gloria del Señor. Y hoy nos encontramos en ese trayecto de la vida. No sé cuál es el plan que tiene más allá. Lo que sí sé es que desde ese momento en adelante empecé a ver milagros y maravillas para la gloria del Señor. Y no es que yo sea bueno, soy la basura más grande que está aquí adentro de este templo. Pero al Señor se le ocurrió, como leíamos el viernes en el grupo de oración con los chicos jóvenes, usar un vaso de barro, algo que no sirve para nada, para que se glorifique su nombre. Y aquí en la Biblia vemos en Elías el poder de Dios actuando por un vaso de barro. Vaso de barro. Nos queda poquito tiempo, pero tenemos que ver en este conflicto de adoración qué es lo que está pasando en tu vida. Porque yo desde ese día decidí ver qué estaba pasando en mi vida, analizar el conflicto de adoración en mi vida para darle el derecho a Dios, para que Él sea mi Dios y solo Él. Y fue interesante ver que había muchas cosas, muchos ídolos en mi vida que no me estaban dejando adorar a Dios como yo quería hacerlo y como Él quería que lo adore. Fíjense, estamos hablando del conflicto de adoración, pero ¿dónde se da ese conflicto? ¿En la iglesia? No. ¿En la calle? Puede ser, pero no en la parte física de la calle. ¿Adentro de un auto? Tampoco. ¿En tu casa? No. Exacto. En la mente. Ahí está el conflicto de adoración, en tu mente y en mi mente. Y en cada mente es diferente. El conflicto en cada una de sus cabezas es diferente, porque cada uno de ustedes son diferentes. No los crió el mismo padre y madre, tal vez alguno de ustedes los crió el abuelo, no tuvieron la misma infancia, no tuvieron la misma adolescencia. Los genes son diferentes, la mentalidad es diferente, así que el conflicto de adoración es individual en cada una de nuestras mentes. Y por eso vamos a terminar leyendo y analizando el capítulo 14 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 14. Porque es sumamente importante que entendamos que el conflicto de adoración que se da en nuestra mente, si se resuelve y adoramos a Jehová, al Dios verdadero, nos puede llevar a la Canaán celestial, al cielo, que está descrito en Apocalipsis capítulo 21. O, si no lo resolvemos con la ayuda del Señor, nos puede llevar a la muerte eterna, a la no salvación, a la condenación junto con Satanás y sus demonios. Y en Ezequiel capítulo 14, versículo 1, dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se juntaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Qué han puesto? Sus ídolos. Vamos a analizar ídolos. Pongan un dedito ahí en Ezequiel, no lo pierdan, y vamos a ir a Salmos. Salmos capítulo 96, versículo 5. Salmos capítulo 96, versículo 5. Vamos a avanzar un poquitito más, y si no lo terminamos hoy, lo terminamos mañana. ¿Le parece bien? Salmos capítulos 96, versículo 5, dice lo siguiente: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. O sea que, ¿qué es un ídolo? Es un dios. ¿Qué se le rinde a un dios? Adoración, culto. Así que, ¿qué es un ídolo? Algo que le rendimos culto, adoración.
que le prestamos tiempo, que le prestamos interés. Salmo 106, versículo 36. Salmo 106, versículo 36, dice lo siguiente. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Los ídolos te exigen que vos les sirvas. Los ídolos exigen servicio. Los ídolos lo que hacen es esclavizar. Por eso es que posiblemente algún ídolo tuyo sea un mal hábito que te esclaviza, que aunque no querés hacer más eso, lo seguís haciendo y te esclaviza. Que aunque no querés pensar más de esa forma, lo seguís pensando y te esclaviza. Porque necesita, quiere y te hace que vos le sirvas. ¿En qué parte le servimos? En nuestra naturaleza carnal, en la que hablamos ayer. Pero cuando nos encontramos en la naturaleza espiritual, nos encontramos fuertes, porque Dios está en nosotros y Él nos fortalece la naturaleza espiritual. Y en la naturaleza espiritual lo único que puede ser adorado es Dios. El problema es que cuando tenemos ídolos, podemos pasarnos a la naturaleza carnal y adorar esos ídolos, servirles. Ídolos. ¿Y dónde dice que pusieron sus ídolos? En su corazón. ¿Habla de este corazón? No, ¿cierto? Cuando la Biblia habla de corazón, muchas veces habla de la mente. Por ejemplo, Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Está hablando de la mente del ser humano. ¿Qué hay más engañoso que tu mente? ¿Quién es tu peor enemigo? Vos mismo sos tu peor enemigo. No es Satanás ni los demonios. Vos mismo sos tu peor enemigo. En Santiago capítulo 1 dice que Dios no tienta a nadie, que somos tentados por nosotros mismos, por nuestras propias concupiscencias, por nuestros propios malos deseos, por nuestras propias pasiones. Y entonces el deseo, la pasión, la concupiscencia genera una idea. Y eso genera una acción que se llama pecado. Una persona que es el encargado de desarrollar toda una teoría de psicología a nivel norteamericano, que dijo que en la mente de toda persona un acto primero nace con una idea. Después, con una acción. Esa acción al repetirse forma un hábito. Los hábitos forman nuestro carácter. Y el carácter tuyo y el mío determinan mi destino. Es por eso necesario que tengas en cuenta cuáles son tus ideas. Porque de esas ideas vos tenés formados hábitos. Hábitos buenos, para la gloria del Señor. Y seguramente, Dios quiera que no, pero seguramente tenés algún hábito malo. Y si permaneces en ese hábito malo, va a generar un carácter malo. Y si generas un carácter malo que no tenga que ver con la voluntad divina, tu destino va a ser malo. ¿Y cómo hacer para generar un hábito bueno? Rogarle al Señor que nos dé las herramientas y nos dé la fuerza para hacer desaparecer el hábito malo y generar un hábito bueno. Así que los ídolos se instalan en la mente, en el corazón. Y sigue diciendo Ezequiel capítulo 14, estos hombres han puesto sus ídolos en corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tantos y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. El Señor dice, responderé. A la persona que tienes ídolos en la mente, ¿cómo le puede responder el Señor? De acuerdo a los ídolos que Él tiene en su mente. Eso quiere decir que si tenemos ídolos en la mente, lo que pasa con el Señor es que no puede responder. Mañana vamos a leer algunos textos que confirman esto. Cuando el Señor dice, si ustedes no hacen mi voluntad, yo no puedo contestar lo que ustedes me pidan. Es por eso que muchas veces en nuestra vida no se cumple la promesa que leímos hoy para orar. Y la promesa de Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, que dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo haré. ¿Y por qué cuando oramos pedimos en el nombre de Jesús amén y nada pasa? ¿Por qué cuando oramos le pedimos al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, tal cosa? Y no responde. ¿Por qué? ¿No será que tenemos ídolos en la mente y aunque el Señor quiere responder no nos puede responder? ¿No será que está desesperado por responderte tus oraciones, pero de acuerdo a la cantidad de ídolos que tenés en la mente, Él
no puede responderte? También dice que estas personas se habían apartado de Jehová. Apartado de Jehová. No estaban más del lado de Jehová. Y mañana vamos a analizar la palabra apartado desde dos términos. Apartado de Jehová y apartado para Jehová. Apartado de Jehová, nos vamos a dar cuenta que significa alejado de Jehová. No me importa Jehová, quiero hacer la mía. Y quiero hacer lo que mis ídolos me pidan que yo haga. Pero apartado para Jehová significa apartarme de cualquier cosa mala y servirle solo a Jehová. Cuando en Romanos capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo dice: yo soy Pablo, siervo de Dios, apartado para el Evangelio. Es interesante analizar eso en su contexto y en su idioma y ver qué significa que el apóstol Pablo estaba apartado de todo lo malo para servirle a Dios. Cuando Job capítulo 1, versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, el cual era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nos damos cuenta de que Job llegó a ser perfecto y recto y temeroso de Dios porque estaba apartado del mal. Y por último, el consejo de Dios en el versículo 5, para terminar esta noche, dice: para tomar a la casa de Israel, en el versículo 4, dice: háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, por la mente, ya que se han apartado de mí todos ellos por todos sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, versículo 6, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Convertíos, convertíos. Ese es el consejo que el Señor nos da en esta noche. Convertíos. Apártense de los ídolos. Los ídolos, por bueno que parezcan y lindos, les están destruyendo la vida. Eso es lo que nos dice el Señor. Mañana vamos a analizar esto de convertíos. Y nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con otro concepto que es arrepentíos. Convertíos. ¿Qué significa convertirse? Ser otra cosa. Arrepentíos. ¿Qué significa arrepentirse? Cambiar de dirección. Si estoy caminando para la casa de Juan, me arrepiento y digo, no, me voy a ir a la casa de Germán. Cambio de dirección, totalmente, y me voy a la casa de Germán. Si estoy caminando en pos de mis ídolos, me arrepiento y me convierto y empiezo a caminar en pos de Jehová. Ese es el consejo. Y muchos de nosotros podemos llegar a pensar en esta noche, sí, está buenísimo el consejo. Está re lindo lo que Dios me dice en la Biblia. Me doy cuenta de que tengo ídolos, me doy cuenta de que estoy en un problema grave, me doy cuenta de que no estoy adorando a Dios, me doy cuenta de que no sabía todo esto, me doy cuenta de que aunque lo sabía y hace años que estoy en la iglesia, estoy apartado de Jehová igual. Me doy cuenta, pero ¿qué hago? ¿Cuál es la solución? Porque hace tiempo que me vengo esforzando y no puedo dejar los ídolos. Hace tiempo que vengo haciendo un esfuerzo sobrehumano para dejarlo y no lo puedo dejar, entonces ¿dónde está la solución? Y la solución la dimos en el primer día, entregar la voluntad. Reconocer que no podemos entregar los ídolos, reconocer que no podemos dejar de servir a esos ídolos, reconocer que no tenemos la fuerza de voluntad para convertirnos ni arrepentirnos, que necesitamos de un elemento sobrenatural en nosotros para que Él en nosotros haga lo que nosotros no podemos hacer. Y a eso se le llama justificación. La justificación es lo que Dios hace por nosotros, que nosotros no podemos hacer. Ninguno de nosotros podía pagar la pena del pecado y seguir vivo, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué hizo Cristo? Nos justificó. Nos dijo, no, tranquilo, yo la pago. Y ahora Cristo nos dice, apartaos de vuestros ídolos, conviértanse. Pero se propone hacerlo Él. Y vamos a terminar leyendo Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en adelante. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en adelante. ¿Qué pasa si tenés ídolos en tu mente? Dice el versículo 25, Jehová está hablando, Dios está hablando, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿A quién le gustaría en esta noche pedirle al Señor que nos limpie de los ídolos? De las inmundicias que tenemos, de esas cosas que no podemos dejar, de esos malos hábitos. Gloria a Dios. Pero aquí no termina el trabajo del Señor, Él se propone hacer más. Él te dice, arrepentite y convertite, dejá los ídolos. Y acá te dice, la forma que tenés de dejar los ídolos es pedirme a mí que lo haga en ti. Es pedirme a mí
y darme el lugar en tu vida para que yo entre en tu mente y yo en vos te limpie de los ídolos, porque yo voy a esparcir agua limpia sobre vos y vas a ser limpiado. ¿Cuál era el agua de la vida? El Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Quién es el que nos limpia de todo pecado? La sangre de Cristo, ¿cierto? ¿Y quién es el que esparce en nosotros eso? Fíjense el versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. Mi espíritu. ¿Y para qué Dios va a poner al Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Para qué? Dice ahí. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y si nosotros andamos en los estatutos de Dios, guardamos sus preceptos y los ponemos por obra, significa que estamos adorando a Dios. Significa que ya no tenemos ídolos en la mente. Entonces, ¿cuál es la solución para los ídolos? Reconocer que no podemos vencerlos solos. Reconocer que nos encantan. Reconocer que nos gustan más que Jehová en este momento. Pero que necesitamos que Dios ponga su Espíritu dentro nuestro, para que el Espíritu de Dios dentro nuestro, como el agua de la vida, en el capítulo 22, versículo 17, como el agua de la vida, en Juan capítulo 4, como el agua de la vida que tenía Cristo, que era un raudal de bendiciones para otro, que el Espíritu Santo pueda limpiarnos de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos, pueda darnos un corazón nuevo, que reciba la palabra de Dios y que le encante la palabra de Dios, y que pueda hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Si ese es tu deseo, cuando yo esté orando, ponete de pie. Yo le voy a pedir al Señor que haga eso en mí. Si vos también le querés pedir eso al Señor, ponete de pie conmigo para orar. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, te queremos pedir perdón, Señor, todos aquellos que nos encontramos de pie por no adorarte a ti de forma exclusiva, sino estar adorando conjuntamente ídolos. Cada uno sabe de nosotros, Señor, el ídolo que puede estar teniendo. Si es tu voluntad, Señor, y Dios quiera que así sea, que ninguno de nosotros los tenga, pero puede ser que muchos de nosotros los tengamos. Y cada uno de nosotros sabrá cuál es ese mal hábito, ese pecado, esa acción, esa cosa que nos gusta, que le estamos destinando más tiempo que a ti, y que sabemos que nos daña, y que corrompe y rompe la relación que tenemos contigo. Señor, es posible que recién nos estemos enterando de esto. Sé que hay personas con nosotros que nunca habían venido a la iglesia. Es posible que ellos se estén recién desayunando de todas estas cosas. Es por eso que te pido que en la mente de ellos, Señor, tú actúes con poder, lo puedan asimilar y puedan seguirte a ti. Señor, es posible también que haga años que estamos en tu pueblo y en tu iglesia. Y puede ser que nos demos cuenta ahora que aunque estamos en el pueblo, nos está pasando lo mismo que estas personas que fueron a hablar con Ezequiel. Aunque creemos que estamos contigo, estamos lejos de ti. Por eso te pedimos, Señor, que si está pasando eso en nuestra vida, derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, nos limpies de nuestros ídolos, de nuestras inmundicias. Que pongas un corazón nuevo, Señor, un corazón que ame tu palabra, un corazón que reciba tu palabra, un corazón que quiera conocerte de forma vivencial y experiencial, no solamente conceptual. Y que el Espíritu Santo dentro nuestro pueda hacer que hagamos lo que tenemos que hacer. Pueda hacer, Señor, que dejemos los ídolos y las inmundicias, y pueda hacer Él en nosotros que cumplamos tus preceptos, te adoremos solo a ti, y que nos divirtamos juntos y gocemos en el proceso junto contigo. Señor, te pedimos estas cosas no porque seamos buenos, no te pedimos estas cosas porque seamos famosos, ni porque seamos alguien. Te las pedimos porque aunque no somos nadie, es lo más precioso que tú tienes, porque diste lo que mayor valor tenía en el universo por nosotros, a Cristo Jesús. Así que te pedimos estas cosas en los méritos de la sangre de Cristo que Él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Y en su nombre lo hacemos. Amén. Dios les bendiga.